Bueno, la clase anterior estuvimos viendo, ¿qué estuvimos viendo? Trastorno bipolar y también vimos trastorno depresivo crónico, también conocido como distimia. Lo platicábamos. Son dos trastornos afectivos que tienen que ver con el control del estado de ánimo. Ese es su principal síntoma. Pero, ahorita. Pero no es el único, eso es importante, ¿eh? O sea, en muchas ocasiones, por decir, cuando hablamos de trastornos afectivos o hablamos de trastornos psicóticos o hablamos de trastornos conductuales, pues al darles ese nombre o al clasificarlos dentro de esos grupos, hablamos que los síntomas principales son de ese tipo de grupos. O sea, en este caso, pues son síntomas afectivos que tienen que ver con el estado de ánimo, pero no son los únicos. De hecho, en el trastorno bipolar puede haber síntomas psicóticos. Entonces, hay algunos pacientes que están cursando con un episodio de manía, ya platicábamos acerca de ello, en donde tienen un estado de ánimo expansivo, principalmente eufórico, excesivamente contentos o alegres, llegando a estar inclusive agresivos o irritables. Aumentan su actividad, hacen muchas actividades durante el día, también durante la noche, disminuyen la necesidad del dormir, duermen poco y con eso que duermen pareciera que fuese suficiente. O sea, un paciente con un episodio de manía en ocasiones puede dormir, no sé, 2 horas tal vez, y con eso ser suficiente para rendir plenamente y hacer muchas actividades durante el día. Entonces, esa es parte también de los síntomas y que tiene que ver con la alteración del estado de ánimo. Pero puede haber, les decía yo, psicosis. Entonces tenemos a este grupo de pacientes también que tienen una idea que está fuera de la realidad. Él o la paciente nos dicen que fueron enviados por Dios o que tienen un poder especial o alguna habilidad especial. Tienen mucha riqueza, mucho dinero, mucha fama, mucha fortuna, diferentes cualidades positivas que se pueden salir del contexto de la realidad. Inclusive a veces llegar a tener alucinaciones. Hay pacientes que escuchan, ven o sienten circunstancias que no están sucediendo, pero que son parte del cuadro de manía, del trastorno bipolar. Ahorita me acuerdo, tengo varios pacientes, he visto varios pacientes en manía que tienen síntomas psicóticos. Tuvimos una paciente, y toco madera para que no regrese porque esa paciente estaba medio difícil, pero hace algunos años, allí justamente en el ISEMIN, y que ella tiene trastorno bipolar, entraba en fases o en episodios de manía, y lo que frecuentemente nos decía, porque de hecho estuvo varias veces hospitalizada con un cuadro clínico parecido, es que ella era la princesa de la náhuac. Ella había comprado una plantita que parecía como un cactus. Según ella era un peyote, pero en realidad no era un peyote, era un cactus. Y según en esta plantita, en las noches le hablaba. Ella decía que quien le hablaba por medio de la plantita era su abuela, y su abuela le decía que ella era la princesa de la náhuac. La princesa de la náhuac se refería a que pues era como que la descendiente de los grandes jerarcas o patriarcas aztecas y totonacas, creo que también, que gobernaron en todo el Valle de la Náhuac, que es principalmente Mesoamérica. Si se acuerdan un poquito de historia y geografía. Entonces, pues ella decía que ella era la princesa de la náhuac, que había venido aquí porque pues, tenía que cambiar el gobierno de México porque el gobierno que teníamos actualmente era corrupto, inadecuado y demás. En eso tenía razón, pero bueno, ella decía que lo iba a cambiar y lo iba a regresar a los gobiernos prehispánicos principalmente. ¿Okay? Y bueno, aparte de eso tenía habilidades, tenía mucho dinero, tenía muchos contactos, había hablado con príncipes, con reinas, con cantantes. De hecho, para ese tiempo
estaba mucho, bueno, ahorita está de nueva cuenta en boga Bad Bunny, pero me acuerdo que en aquellos años también. Y entonces ella decía que algunas canciones de Bad Bunny se habían inspirado en ella. O sea, que mucho de lo que él cantaba y decía se había inspirado en ella. Entonces, bueno, todo esto son ideas delirantes, son ideas fuera de la realidad. La paciente se ponía muy, muy agresiva, muy violenta. Y y pues bueno, varias ocasiones ameritó estar hospitalizada. Ella tiene trastorno bipolar y en varias ocasiones tenía episodios de manía con psicosis. Dentro del trastorno bipolar también hay episodios de depresión con psicosis. Hay pacientes que entran en un cuadro depresivo, tristeza, anedonia, ahí sueño excesivo, se les pierde el apetito, sin energía y demás. Y aparte de eso, aparte del cambio del estado de ánimo, también tienen psicosis, pueden tener ideas fuera de la realidad, alucinaciones, pero esas ideas fuera de la realidad casi siempre están relacionadas con su estado de ánimo. Mientras en la manía son ideas de grandeza, ideas de poder y de dinero, en la depresión son ideas de minusvalía extrema o pobreza extrema o algo o catastróficos también. Entonces algunos pacientes dicen ya se va a acabar el mundo, ya no vamos a existir, el diablo va a llegar y va a eliminar a todos, se va a morir mi familia, se va a morir mis conocidos o van a desaparecer o algo así por el estilo. Entonces también puede ocurrir psicosis en episodios depresivos. Para esto me estoy acordando, hay una película que no sé en qué plataforma esté, por ahí debe estar. Y si no, pues la pueden buscar pirata. Que se llama El Castor. Así se llama El Castor. Y creo que sale Bruce Willis. Creo, no estoy seguro. Pero bueno, si ustedes la googlean por ahí, es una película poco comercial, no mucha gente la conoce. Pero está bastante interesante porque justamente habla de una persona que tiene un episodio depresivo grave y empieza a hacer psicosis, empieza a hablar con un castor, es un castor de felpa como si fuera una marioneta. Entonces, bastante interesante la película. Al principio pareciera una comedia, pero al final termina siendo una tragedia. En verdad, obvio no se los voy a spoilear, pero el final está súper mega intenso. Entonces es muy recomendable esa película y es un buen ejemplo de cómo una persona con un episodio depresivo puede llegar hasta la psicosis, a perder el contacto con la realidad y hacer daño a otros o hacerse daño a sí mismo. ¿Vale? Pero bueno, ese es uno es un ejemplo, por ahí búsquenlo, esa que se llama El Castor. Bien, pues vamos a continuar. El día de hoy no tengo idea de qué nos toca, así es que voy a abrir el Classroom. Aquí está. Trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Es lo que nos toca. ¿Ok? Vamos a empezar con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Está por ahí el doctor que le toca? Sí, doctor, aquí estoy, pero le quería comentar que, bueno, estoy teniendo unos problemas para llegar a mi destino por lo de los bloqueos que hicieron en el estado. Oye, entonces, quería ver si me pudiera dar unos 10 minutos. Ya no me falta mucho para llegar, por favor. Sale, pues. Sí, sin problema. Le agradezco. ¿Qué será? ¿11:30? ¿Crees que ya esté todo resuelto? Sí. ¿Sí? Dale, pues. No sé si vayas en moto, pero ve con cuidado. Ok, tu foto pareciera que estás en moto. Bueno, ok, entonces le vamos a dar un chancecito al doctor. Sirve que yo me preparo un café y saco a mi perro. De hecho es perra. Algún día se los voy a presentar. Ahorita no, porque no. Se llama Chicorita y quiere ir a perseguir al gato. Ok, ya, se fue. Entonces, voy a hacer algunas cosas. ¿Qué les parece si nos vamos a quedar conectados? No se salgan. Nada más ahí silencien sus micrófonos y todo. Y nos aguantamos de aquí a las 11:25.
A las 11:25 volvemos a platicar para que hagamos una pequeña introducción acerca del trastorno de ansiedad generalizada y ya más o menos 11:30 el doctor pueda empezar. Así tiene que ser porque si vemos primero trastorno de pánico, no vamos a poder encadenar adecuadamente. El primer tema sí tiene que ser trastorno de ansiedad generalizada y posteriormente trastorno. Impresionante, que yo quisiera que le dieras la oportunidad de escucharla porque hasta tengo una idea en estas ideas fantásticas que tengo en este momento en Dime la cabeza. cómo localizarla y encantada. Pero inmediatamente la localizas dentro de 10 minutos. Entonces a mí me entusiasmó y habiendo estado en la anahedonia, que es la falta de deseo, cuando te vuelve el deseo sexual y vuelves a voltear a ver a las mujeres, que no tiene nada que ver con una erección. Eso sucede. Por ahí hay una pinche revista que me sacó el Chaquetelch, ¿no? De vez en cuando te das tu manita de gato. Pero sin embargo, yo no quería involucrarme con ninguna mujer, no sentía deseo. Y este momento yo lo atesoro, es muy mágico para mí. Pero eso te provocó de alguna forma. Eso me botó a la manía. Claro, porque empiezas a producir hormonas que ya intoxican. Es mucha serotonina, de las que sé de cierto, noradrenalina, creo que dopamina. El caso es que el cerebro se intoxica de sustancias naturales. Yo por ahí estoy peleado con mi hermana porque te vine a ver y ella no quería que te viniera a ver porque sabe que estoy hipomaníaco y que podía decir estupideces y por eso me encargué contigo. Por eso me encargué contigo y si las digo me pellizco. No. Bueno, ahí le vamos a dejar. Hay una segunda parte, si quieren verla, pues ahí está en YouTube. Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo se comporta un paciente que está en un episodio de hipomanía. Bueno, ahí él dice que está en hipomanía, pero pareciera manía, de hecho. Cualquiera de las dos circunstancias tienen síntomas muy parecidos. Y bueno, lo podemos ver, no se necesita ser súper experto. Vemos ahí, está acelerado, empieza a hablar rápido, empieza a tener fuga de ideas, tiene algo que, bueno, empieza a tener errores de juicio, pues al estar en televisión, pues no se pueden decir ciertas groserías o ciertos comentarios y demás, porque pues se censura, no sé, es una forma de censura por parte del gobierno. Entonces, pues él dice groserías, habla de varias cosas que no debería estar hablando ahí, y eso también forma parte de los síntomas. El paciente pierde esa capacidad para poder evaluar adecuadamente su realidad. Entonces comete indiscreciones, dice cosas que no debería haber dicho, promete cosas que no debería haber prometido, compra cosas que no debería haber comprado, y bueno, está básicamente acelerado. El hombre pues ya sabe acerca de su enfermedad y entonces hace una descripción bastante buena de cómo es un episodio depresivo de los cuales ya ha sufrido y cómo es un episodio de manía del cual está sufriendo, ¿sale? Entonces, pues es un buen video para poner un ejemplo de cómo se escucha o cuál sería los principales síntomas de un paciente con trastorno bipolar, específicamente en un episodio de manía, ¿vale? Bueno, pues ya, usamos este tiempito para poner ese ejemplo. Si gustan pueden ver la segunda parte de la entrevista. En la segunda parte, si no mal recuerdo, se pone más agresivo, inclusive ya está un poco irritable o intolerante. Llega un momento donde le cortan la entrevista, donde dice ya no más porque podría ya escalar un poquito más. Entonces, justo ese es otro de los síntomas, se ponen irritables o agresivos. Les había yo comentado que los pacientes con trastorno bipolar son de los pacientes que más agresivos se pueden poner. Bueno, ya cerrándole ahí a esto del trastorno bipolar, vamos a empezar hoy con trastorno de ansiedad generalizada. El doctor nos va a hablar acerca del trastorno de ansiedad. A partir del día de hoy empezamos otro bloque. Ya vimos un pequeño bloque que fue el de los trastornos afectivos, que es trastorno depresivo, distimia y trastorno bipolar. Y ahora entramos a otro bloque, que son los trastornos de ansiedad. Se conocen, o por lo menos se han descrito, dependiendo de la bibliografía, entre 12 y 15 trastornos de ansiedad. Son diferentes trastornos de ansiedad. Lo mismo sucede con la depresión. Para la depresión son creo que entre 7 y 10 más o menos, diferentes trastornos depresivos. Todos ellos comparten una sintomatología en común, la tristeza. En el caso de los trastornos de ansiedad,
Todos ellos comparten una sintomatología en común, que en este caso es el miedo, ¿sale? El miedo, como una emoción o sentimiento, que en todos es normal. De hecho, el miedo es una emoción adaptativa, nos ayuda. Si yo veo que viene el león, pues necesito que mi cerebro pueda tener miedo para huir o para guarecerse, para esconderse, o si es necesario para inclusive pelear o defenderse. Es un mecanismo de defensa que debemos tener. Todos los seres vivos, por lo menos los más evolucionados, los que no son plantas, pues desarrollaron el miedo como un mecanismo de defensa para poder mantenerse vivos. En nuestro cerebro tenemos un circuito que justamente se llama el circuito del miedo. Y este circuito son una serie de zonas en el cerebro que nos ayudan a sentir, percibir y, en teoría, a controlar este miedo. Si estamos mentalmente saludables, pues la mayoría de las ocasiones podríamos controlar el miedo. La mayoría de las veces vamos a tener miedo, pero podemos controlarlo. En los trastornos de ansiedad, pues podemos desencadenar miedo, pero nos cuesta trabajo controlarlo, no lo logramos controlar. Y en otras ocasiones, este miedo se desencadena sin una causa aparente. Puedo yo estar viendo a Bob Esponja sin ningún problema, y en ese momento, sin ningún motivo, sin ninguna circunstancia, se desencadena la sensación de miedo que conlleva a los cambios emocionales propios del miedo, que ya ahorita vamos a platicar. Aumenta la frecuencia cardíaca, hay palpitaciones, hay sensación de ahogo, puede haber parestesias, puede haber diaforesis y otros síntomas más, principalmente relacionados con una cascada adrenérgica. Se aumenta la cantidad de adrenalina y noradrenalina, no solo en el cerebro, sino también en todo el cuerpo, y eso ocasiona una respuesta fisiológica que en muchas ocasiones se sale de control, ¿ok? Y bueno, no solo fisiológica, también en cuanto al pensamiento, también en cuanto al control de los ciclos, como puede ser el sueño o el apetito. Todo eso, como esta red neuronal está involucrada en otras funciones, pues también esas otras funciones se ven alteradas. La amígdala cerebral es una de las zonas del cerebro que se encarga principalmente del control del miedo. Algunas regiones frontales, del lóbulo frontal, también del cíngulo. De hecho, ya lo habíamos platicado en algunas de las clases anteriores. En los pacientes con trastornos depresivos, podemos ver que hay alteraciones en la región del cíngulo, que es esta zona central, que justo está alrededor del tercer ventrículo, y que esas neuronas se encargan principalmente del control del estado de ánimo. Bueno, pues ahí también hay aferencias, o sea, llegan conexiones que están involucradas en el circuito del miedo. Por eso es que muy frecuentemente los problemas de ansiedad o trastornos de ansiedad van acompañados de trastornos depresivos. Son casi como hermanos, casi como hermanos gemelos. O sea, es muy frecuente. En la mayoría de los pacientes, arriba del 80%, inician con un trastorno depresivo o inician con un trastorno de ansiedad. Y si evoluciona, la gran mayoría desarrollan un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. Entonces, al final, terminan teniendo síntomas de los dos. Y esto es algo de los que han ido allá a rotar conmigo, que seguro se habrán dado cuenta. Es muy frecuente. De hecho, es hasta raro ver a un paciente que solo está deprimido o un paciente que solo es ansioso. La gran mayoría de los pacientes están combinados. Tienen síntomas de ansiedad y también tienen síntomas de depresión. Ahí nuestra labor como clínicos pues es determinar cuál es más relevante o más fuerte o más importante. Entonces ya vemos ahí algunos trastornos depresivos que llevan síntomas de ansiedad o algunos trastornos de ansiedad que llevan síntomas depresivos. ¿Okay? Y el tratamiento, ahorita el doctor seguro nos lo va a comentar, es muy parecido
al tratamiento que se le da a los pacientes con ansiedad, con depresión, perdón. Los pacientes con trastornos de ansiedad tienen un tratamiento muy parecido al que se les da a los pacientes con trastornos depresivos. A veces es el mismo medicamento, lo que cambia puede ser el tiempo que se les va a dar, el tipo de psicoterapia y en algunas ocasiones, sobre todo cuando veamos ahora el trastorno de pánico, el complemento, se les da otros medicamentos más para poder controlar más adecuadamente los síntomas de ansiedad. ¿Sale? Bueno, ¿ya estás por ahí, Doc? Sí, doctor, ya todo listo. Perfecto, pues vamos a empezar. Cuéntanos de trastorno de ansiedad generalizada. Voy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Bueno, creo que sí ya la pueden ver. Sí, sí se ve. Bueno, yo soy Peláez Soto Carlos Mauricio y bueno, como ya comentó el doctor, yo les voy a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. En mi presentación les voy a hablar sobre lo que es la definición, la epidemiología, la etiología, los criterios diagnósticos, dentro de lo que vamos a ver también algunas características para el diagnóstico y algunas otras características también de ese trastorno que van a apoyar al diagnóstico. El desarrollo y el curso de el tratamiento, el diagnóstico diferencial, las consecuencias funcionales de este trastorno y algunas comorbilidades. Bueno, empezando por lo que es la definición de este trastorno de ansiedad generalizado, bueno, va a ser un trastorno mental que está caracterizado principalmente por una preocupación y ansiedad excesivas. Hay que, prestar atención a precisamente a estos síntomas, porque los vamos a estar escuchando mucho a lo largo de la presentación. Y bueno, todas estas preocupaciones y ansiedad excesiva van a ser persistentes y difíciles de controlar acerca de múltiples acontecimientos o actividades de la vida cotidiana que se van a mantener durante al menos 6 meses y se van a asociar con síntomas físicos y cognitivos que van a causar un malestar que va a ser clínicamente significativo y un deterioro funcional también. Como algunos síntomas, muy de manera general tenemos lo que es la ansiedad y la preocupación excesivas, como ya lo mencioné, la expectación aprensiva, así se le llama a esto. Esto ocurre la mayoría de los días durante un mínimo de 6 meses. También va a haber una dificultad para controlar la preocupación, presencia de al menos 3 de los siguientes síntomas. Uno, para poder considerar este diagnóstico en niños, también lo vamos a ver más a fondo. Hay inquietud, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o mantener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Vamos a observar que la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos van a causar un malestar que va a ser clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes. No se deben a efectos fisiológicos de sustancias o enfermedad médica, ni se explican mejor por otro trastorno mental, que ya también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, en términos un poco más clínicos, los pacientes van a soler describirse como personas nerviosas o con una tendencia a preocuparse por todo. Esto va a estar acompañado de pensamientos con síntomas somáticos, los cuales son tensión muscular, sudoración, taquicardia, algunas molestias gastrointestinales y una dificultad para relajarse o concentrarse. Dentro de la epidemiología de este trastorno, mundialmente hay un estudio internacional basado en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud Mental con un total de 147.261 adultos en 26 países. Encontró que este trastorno, basado en criterios del DSM-5, tiene una prevalencia de por vida del 3.7%. En este mismo estudio, las cifras variaron según el nivel de desarrollo socioeconómico. En países de altos ingresos se observó que había una prevalencia de por vida del 0.5%, en países de ingresos medios del 2.8% y en países de ingresos bajos del 1.6%. Es curioso cómo, pues aquí podemos observar que en aquellos países con un
desarrollo, bueno, con altos ingresos tienen una prevalencia más alta. Y bueno, también otro análisis amplio de los trastornos de ansiedad, que cabe mencionar que no específicamente de trastorno de ansiedad generalizada, se reportó en 2019 que había un 4.05% de prevalencia global para trastornos de ansiedad. Esto pues significa que va a haber alrededor de 301 millones de personas con algún trastorno de ansiedad en 204 países. ¿Qué podemos interpretar de esto? Que bueno, este trastorno va a representar una parte de los trastornos de ansiedad y aunque no extremadamente frecuente, su impacto es muy considerable. Y bueno, las diferencias entre países de distintos niveles de ingreso, como lo mencioné, van a sugerir factores sociales, económicos o de salud pública que van a tener influencia y van a modular la prevalencia de esto. Cabe indicar que la prevalencia global es del 3 al 4% de por vida para este trastorno. En México, bueno, tengo que mencionar que para este trastorno los datos son escasos, pero hay ciertas aproximaciones. Por ejemplo, un estudio realizado en pandemia, el COVID-19, que fue de abril a junio de 2020, en México se estimó una prevalencia mensual de ansiedad generalizada utilizando escalas GAT-2 y GAT-7 que dieron entre el 30.7% y el 32.6%. Es importante decir, ¿no?, que este dato va a reflejar un escenario de pandemia y no una prevalencia típica que sería normal. Un artículo también señala que en México la prevalencia a 12 meses del trastorno de ansiedad generalizada sería del 0.4% en la población en general, lo que va a equivaler a más de 400,000 personas. Es un número bastante considerable. En otros estudios también sobre algunos trastornos de ansiedad que son un poquito más amplios, de igual forma no exclusivamente de este trastorno de ansiedad generalizada, mencionan que en México se reportan hasta 8.4% para los trastornos de ansiedad en general. Y bueno, como ya lo dije, ¿no?, es importante señalar la limitación de los datos para este trastorno en México, puesto que son muy escasos y van a variar bastante según la población. Como por ejemplo, pues no tenemos una estimación en una condición normal. Aquí mencioné algunos datos de un estudio que se realizó en pandemia, entonces por ello los datos pueden ser diferentes. También pues se puede mencionar que los estudios mexicanos van a observar un incremento en periodos de crisis, como ya lo dije en la pandemia, que estos pueden llevar a una prevalencia muy por encima de lo que serían los valores normales. Y bueno, para hablar de la etiología del trastorno de ansiedad generalizada, pues hay que mencionar antes que todo que este trastorno es ampliamente multifactorial, entonces hay que hablar de varios puntos para hablar de una etiología de esta, como puede ser, por ejemplo, un modelo general que implica lo multifactorial y lo biopsicosocial. Este trastorno no tiene una causa única y va a surgir de interacción de factores genéticos, neurobiológicos, psicológicos y ambientales que van a crear una vulnerabilidad para la aparición y el mantenimiento de la ansiedad excesiva y la preocupación crónica. Esta visión integradora pues está apoyada por organismos de referencia como el Instituto Nacional de la Salud Mental y algunas revisiones clínicas que son, bueno, relativamente recientes. También tenemos otro punto importante que son los factores genéticos y hereditarios, donde existe una herencia parcial. Bueno, hay algunos estudios familiares de gemelos donde muestran una contribución genética moderada. Cabe decir que esta no es determinista. Y bueno, a los trastornos de ansiedad, variantes genéticas identificadas que afectan algunas rutas neuronales relacionadas con la regulación emocional. Tenemos también la neurobiología y circuitos cerebrales, como bien venimos mencionando, ya que este trastorno se asocia con una disregulación de circuitos límbico prefrontales, que es donde se observa la hiperactividad y la amplificación de la amígdala, lo que esto se encarga pues de la respuesta a amenazas y se va a ver alterada la función de la corteza prefrontal, medial, dorsolateral, donde se da el control e inhibición de la respuesta emocional, además de, bueno, la participación del hipocampo, donde está la memoria contextual
y redes de saliencia. Todos estos campos en conjunto pues pueden explicar la vigilancia aumentada ante amenazas y la dificultad para apagar la preocupación dentro de lo que es este trastorno de ansiedad generalizada. Tenemos también lo que es la neuroquímica, donde hay neurotransmisores y ejes. En este trastorno se ha implicado GABA, serotonina, noradrenalina y sistemas del eje HPA, donde se da la respuesta al estrés. Aquí podemos observar, bueno, una disfunción GABAérgica en circuitos inhibitorios, lo que va a provocar un menor control sobre la excitación amigdalar. También habrá alteraciones serotoninérgicas, noradrenérgicas, las cuales modulan el ánimo, la ansiedad y la vigilia. Por ello vamos a ver también estos aspectos alterados en lo que va a ser este trastorno. Tenemos también disfunción del eje HPA que puede perpetuar una hiperactivación del estrés. Otros puntos importantes, hablando de la etiología, también son los factores psicológicos y cognitivos, ya que hay algunos modelos cognitivos que señalan sesgos intencionales y de interpretación hacia amenazas, tolerancia baja a la incertidumbre, rumiación, preocupación como estrategia central y aprendizaje por medio de condicionamiento. Todas estas características, bueno, van a mantener la ansiedad aun cuando la amenaza real sea baja. Tenemos también factores de desarrollo y temperamento, y bueno, rasgos tempranos como una inhibición conductual, alta reactividad emocional en la infancia, un temperamento ansioso aumentan el riesgo, así como experiencias tempranas adversas como lo pueden ser un abandono, un abuso, incluso los estilos parentales sobreprotectores van a predisponer a este trastorno. También tenemos los factores ambientales y precipitantes. Bueno, va a implicar eventos estresantes como pérdidas, trauma, estrés laboral o social, e incluso exposiciones prolongadas a la inseguridad económica o sanitaria. En este aspecto, pues podría entrar la pandemia, ¿no? Y bueno, contextos sociales adversos van a aumentar la probabilidad de aparición o exacerbación de este trastorno. Además, algunos hábitos de vida también pueden influir, como puede ser un sueño pobre, el consumo de sustancias, estrés crónico. Todo esto va a influir en el riesgo y en el curso de este trastorno. Y bueno, también tenemos la comorbilidad y factores que van a perpetuar la enfermedad. Este trastorno va a tener una alta comorbilidad con el trastorno depresivo mayor. Supongo que también vamos a verlo más adelante y vamos a estar también hablando de algunos trastornos de este tipo. Y bueno, también otros trastornos de ansiedad y el abuso de sustancias. La comorbilidad va a aumentar el deterioro funcional y va a complicar el tratamiento y va a favorecer a que exista una cronicidad. Conductas de evitación, insomnio y uso de sustancias también pueden perpetuar el ciclo ansioso. Y bueno, ahora pasando a lo que son los criterios diagnósticos, según el DSM-5, tenemos, bueno, que la ansiedad y preocupación excesiva, como se los venía mencionando al inicio de la presentación, tenemos que esto se llama anticipación aprensiva, que se va a producir durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades, como puede ser en la actividad laboral o escolar. También vamos a observar que al individuo le es difícil controlar la preocupación. Y bueno, la ansiedad y la preocupación se van a asociar a 3 o más de los siguientes síntomas. Y como les mencioné, al menos un síntoma presente en niños para considerar pues un diagnóstico, ¿no? Tenemos la inquietud o la sensación de estar atrapado con los nervios de punta, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño como pueden ser la dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, un sueño inquieto e insatisfactorio. Como otro criterio de ansiedad tenemos que, bueno, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos van a causar un malestar que va a ser clínicamente significativo y va a haber un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Otro criterio diagnóstico es que la alteración
no se va a poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como lo pueden ser a una droga o un medicamento, que creo que, si no mal recuerdo, también hay un tipo de ansiedad inducido por sustancias, si no me equivoco, y bueno, hay que descartar que no sea por esto. Tenemos otro criterio diagnóstico que es la alteración, que es que la alteración no se va a explicar mejor por otro trastorno mental, como puede ser la ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en un trastorno de pánico, la valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, la contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación de las figuras de apego, en el trastorno de ansiedad por separación, el recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, el aumento de peso en la anorexia nerviosa, algunas dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, la percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, y bueno, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Por eso es importante descartar que algunos de los síntomas que encontremos en el trastorno de ansiedad generalizada no se expliquen mejor por algunos síntomas que comparten con todo este tipo de trastornos, que, como nos comentó el doctor, son bastantes. Y bueno, ya hablando también de las características diagnósticas del trastorno de ansiedad generalizado, como ya lo mencioné, pues tenemos la ansiedad y la preocupación excesivas y persistentes, ¿no? Tenemos también la intensidad y la duración o frecuencia de la preocupación. Tenemos que esta va a ser desproporcionada al riesgo real del suceso. Tenemos también que el individuo va a tener una dificultad para controlar la preocupación, lo que interfiere con su concentración y tareas diarias, esto que ya venimos mencionando. En los adultos, bueno, las preocupaciones van a girar en torno al trabajo, a la salud, finanzas o la familia. Y en niños, esto va a girar en torno a su desempeño o competencia. El foco de preocupación va a cambiar con el tiempo, como puede ser la salud al trabajo, y bueno, se diferencia de la ansiedad normal. Por este tipo de trastorno de ansiedad generalizada se va a diferenciar de la ansiedad normal por ser más intensa, más prolongada y más invasiva, y por interferir con el funcionamiento social y laboral. Todas estas preocupaciones van a presentarse sin un desencadenante claro, y bueno, van a ser difíciles de posponer o controlar. También es importante mencionar que bueno, todo esto se va a acompañar de síntomas físicos, como una inquietud o nerviosismo, una fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y trastornos de sueño, también todo esto que hemos venido hablando. Y bueno, en niños va a bastar con uno de estos síntomas adicionales para cumplir un criterio diagnóstico. Y bueno, el trastorno general de malestar clínicamente es significativo y deterioro en áreas sociales, ocupacionales o personales. Como algunas características del apoyo diagnóstico, que bueno, igual venimos platicando, vamos a tener una tensión muscular, pero esta va a estar acompañada de temblores o contracciones nerviosas, inestabilidad, molestias o dolor muscular. Vamos a tener síntomas somáticos, que son los que ya mencionamos: la sudoración, las náuseas, la diarrea. Va a haber una respuesta exagerada de sobresalto ante estímulos que se consideran menores. Habrá síntomas de hiperactividad vegetativa, como pueden ser taquicardia, dificultad para respirar y mareos. Y bueno, hablando ahora del desarrollo y curso de este trastorno, hay varios puntos importantes. Empezamos con que, bueno, muchas personas con este trastorno expresan que se han sentido con ansiedad y nerviosismo durante toda su vida. La edad media de inicio de todos estos síntomas es de los 30 años. Sin embargo, la edad de inicio se va a extender a lo largo de un amplio rango, y la edad media de aparición es más tardía que la de otros trastornos de ansiedad.
Los síntomas de preocupación y ansiedad excesiva van a poder aparecer en edades tempranas de la vida, pero entonces se van a manifestar como un temperamento ansioso. El inicio de este trastorno rara vez va a ocurrir antes de la adolescencia y los síntomas de este trastorno tienden a ser crónicos y oscilantes durante toda la vida, fluctuando entre formas sindrómicas y subsindrómicas del trastorno. Las tasas de remisión completa son muy bajas y la expresión clínica del trastorno de ansiedad generalizada va a ser relativamente constante a lo largo de la vida. Y bueno, la principal diferencia entre los grupos de edad, como ya lo mencioné también, está en el contenido de las preocupaciones del individuo. Como pues les dije, ¿no? Los niños y los adolescentes van a tender a preocuparse más por la escuela y quizá por un rendimiento deportivo, por ejemplo, ¿no? Mientras que las personas mayores van a referir una mayor preocupación por un bienestar, hablando de su familia o de su propia salud física. Por lo tanto, el contenido de las preocupaciones del individuo van a tender a ser propias de la edad. Y bueno, los adultos más jóvenes también van a experimentar síntomas más graves que los adultos mayores. El inicio precoz de estos síntomas que cumplen con este tipo de trastornos se van a asociar a una comorbilidad y un deterioro mayor. Ahora hablando más de los niños, ¿no? Con este trastorno, las características que pueden tener estos niños puede ser que sean demasiado formales, incluso perfeccionistas e inseguros. Estos individuos van a tender a repetir las tareas debido a una excesiva insatisfacción con su rendimiento y por lo general van a ser muy propensos a buscar seguridad y aprobación y requieren una reafirmación excesiva sobre su desempeño y, bueno, otras cosas que les preocupen. Cabe mencionar que, bueno, este tipo de trastorno puede sobrediagnosticarse en niños cuando se considera este diagnóstico en los niños, se debe hacer una evaluación completa de la presencia de otros trastornos de ansiedad de la infancia y otros trastornos mentales. ¿Esto para qué? Para determinar si las preocupaciones pueden explicarse mejor por alguno de estos otros trastornos, como lo hemos venido platicando. Como puede ser, no sé, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, que, bueno, se acompañan a menudo de preocupaciones que pueden en algunas situaciones confundirse con las que se describen en este tipo de trastorno, que es el de ansiedad generalizada. Y bueno, ahora pasando a lo que es el tratamiento. Pues para el tratamiento de este tipo de trastorno hay que entender que hay principios, ya que en el tratamiento para este trastorno es típicamente una combinación, una integración de psicoterapia y medicación. La decisión del plan de tratamiento va a depender de la gravedad de las comorbilidades, la edad del paciente y otros factores clínicos. Dado que este trastorno suele tener un curso crónico y fluctuante, se va a recomendar considerar tanto el tratamiento agudo como un mantenimiento a largo plazo. Tenemos primero la psicoterapia, y bueno, la terapia cognitivo-conductual es una de las modalidades más eficaces para este tipo de trastorno, lo que ayuda a cambiar patrones de pensamiento de anticipación aprensiva y mejorar estrategias de afrontamiento. También tenemos otras intervenciones psicológicas como la relajación, la terapia de aceptación y compromiso, que pueden ser ejemplos, y estas pueden usarse como un complemento o en pacientes que no toleran o no responden bien a una medicación. Respecto a la farmacoterapia, vamos a tener como tratamiento de primera línea que se recomiendan antidepresivos, los cuales son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como puede ser el escitalopram, la paroxetina, y también pueden utilizarse inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como pueden ser la venlafaxina y la duloxetina. Otras opciones también van a incluir la
buspirona, pregabalina e incluso antipsicóticos atípicos en casos resistentes. También tenemos que las benzodiazepinas pueden reducir rápidamente la ansiedad, pero estas no se van a recomendar para un tratamiento prolongado debido a que hay un alto riesgo de dependencia y tolerancia y efectos cognitivos adversos. La duración del tratamiento y mantenimiento, pues hay evidencia de que la continuación del tratamiento farmacológico después de una respuesta inicial permite que haya menos recaídas, y varios estudios apoyan un mantenimiento de al menos de 6 meses tras observar una mejoría aguda. Y bueno, dada la cronicidad también de este trastorno de ansiedad generalizada, muchos pacientes van a requerir un tratamiento prolongado o mantenimiento monitorizado, monitorizando pues la eficacia y la tolerancia, así como la aparición de comorbilidades. Y bueno, algunos consideraciones especiales tenemos que, bueno, en pacientes con este tipo de trastorno resistente, quiere decir que no han respondido al menos a un tratamiento adecuado, se pueden valorar estrategias de aumento como agentes GABA relacionados con antipsicóticos atípicos. También pues es importante intervenir estilos de vida, como venimos mencionando también, que influyen en todo esto, como puede ser un sueño adecuado, hacer ejercicio, reducir consumo de estimulantes como la cafeína, por ejemplo, evitar el alcohol o las drogas y, bueno, pues utilizar también técnicas de relajación. Y bueno, ahora pasamos también con esta parte que es el diagnóstico diferencial, que también venimos comentando un poquito de esto. Y bueno, para todo esto también hay puntos importantes como es el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Y bueno, el diagnóstico de ansiedad debido a otra afección médica se debería asignar si se considera que la ansiedad y la preocupación del individuo, basándose en la historia, los hallazgos y la exploración física, sean el efecto fisiológico de otra afección médica específica, como incluso puede ser un hipertiroidismo. Entonces hay que descartar también todo esto. Tenemos también el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos, como les comenté. Este trastorno se distingue del trastorno de ansiedad generalizada por el hecho de considerar que una sustancia o un medicamento, como puede ser una droga, está etiológicamente relacionado con la ansiedad, como por ejemplo la ansiedad grave, que se produce solo en el contexto de un elevado consumo de café, sería diagnosticado con un trastorno de ansiedad inducido por cafeína. Tenemos también el trastorno de ansiedad social, y bueno, los individuos con este tipo de trastorno a menudo van a tender a esperar la ansiedad en relación con situaciones sociales por venir o de evaluaciones por terceros, mientras que en el trastorno de ansiedad generalizada los pacientes van a mostrar este tipo de inquietudes, estén siendo o no evaluados, o sea, no es un factor, y eso hace la diferencia entre estos trastornos. Tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo, donde, bueno, varias características van a distinguir la preocupación excesiva del trastorno de ansiedad generalizada de los pensamientos obsesivos del trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación se va a enfocar en los problemas futuros y va a ser de carácter excesivo de la preocupación por esos acontecimientos futuros, lo que, bueno, en este trastorno es normal. En cambio, en el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones van a ser ideas que son inadecuadas porque van a adoptar la forma de pensamientos, impulsos o imágenes intrusivos y no deseados. Tenemos también, bueno, el trastorno de estrés postraumático y algunos trastornos de adaptación. Bueno, aquí la ansiedad está invariablemente presente en el trastorno de estrés postraumático. No se debería diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada si en este caso la ansiedad y la preocupación se pueden explicar mejor como síntomas del trastorno de estrés postraumático.
La ansiedad también va a poder aparecer en el trastorno de adaptación, pero esta categoría solo se debe utilizar cuando no se cumplen criterios de otro trastorno, como pues tenemos que incluir el trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, también tenemos los trastornos depresivos bipolares y psicóticos, en los que la ansiedad y la preocupación generalizada van a contribuir una característica frecuente de los trastornos depresivos, bipolares y psicóticos. Y bueno, no se debe diagnosticar separadamente si la preocupación solo aparece durante el curso de estos trastornos. Bueno, ahora pasamos a hablar de las consecuencias funcionales que puede haber por este trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, tenemos que tocar esos puntos importantes. La preocupación excesiva va a afectar la capacidad para realizar tareas de forma rápida y eficiente en casa y en el trabajo. Todo esto va a consumir tiempo y energía, agravando algunos síntomas que venimos comentando, como son la tensión muscular, el nerviosismo o excitación, el cansancio, la dificultad para concentrarse y los trastornos de sueño. El paciente que padezca de este tipo de afección se puede ver afectado la confianza y el vínculo con los hijos, por lo que pues yo interpreto que incluso los hijos van a ser un daño colateral de una persona que padezca este tipo de trastorno. Se asocia también con discapacidad significativa y angustia, incluso sin comorbilidades. Y bueno, la mayoría de los adultos no institucionalizados van a presentar una discapacidad moderada, incluso grave. Y bueno, por último, hablando de lo que es la comorbilidad, los individuos que cumplen con los criterios de trastorno de ansiedad generalizada, es probable que ya hayan padecido o que actualmente cumplan con criterios de otro trastorno de ansiedad y de los trastornos depresivos unipolares. El neuroticismo o la responsabilidad emocional que sostienen este patrón de comorbilidad se van a asociar a algunos antecedentes temperamentales y factores de riesgo genéticos, incluso ambientales, que bueno, estos trastornos tienen en común, aunque también son posibles otros factores independientes. Y va a ser menos común la comorbilidad con los trastornos por un consumo de sustancias, ya que pues la diferencia entre estos va a ser un poquito más obvia. Con los trastornos de la conducta, con los trastornos psicóticos, con los trastornos de neurodesarrollo y con los trastornos neurodegenerativos. Y bueno, por todo esto es muy importante conocer lo que son como tal los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada e informarnos bien del diagnóstico diferencial y pues siempre apegarnos a los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Estas son mis bibliografías. Ok. Bueno, como ya se los estuvo comentando el doctor, el trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos más prevalentes. De hecho, yo les he comentado, hay dos temas que son como los más importantes para todo el curso. Los otros, obvio, también son importantes, pero por su epidemiología, por su prevalencia, por la capacidad de generar disfunción o discapacidad en el paciente, estos dos temas considero son los más importantes. Y justo en estos dos temas, ustedes como médicos de primer contacto, médicos generales, médicos familiares o médicos con alguna especialidad, pero que les va a llegar un paciente ansioso, ustedes deben poder identificarlo, inclusive diagnosticarlo e iniciar un tratamiento. Tal vez no dan la continuidad del tratamiento, pero por lo menos iniciarlo, sí. Y esos dos temas son trastorno depresivo mayor, que ya vimos, y trastorno de ansiedad generalizada, que justo estamos viendo en este momento. Entonces, estos dos temas son muy importantes. Sí o sí vienen en este examen, sí o sí también vienen en el tercer parcial, aun cuando en el tercer parcial no los vemos de nueva cuenta. Se los vuelvo a preguntar porque es importante que los tengan frescos, que por lo menos los puedan volver a repasar, porque pues son temas que van a estar viendo, son padecimientos más bien dicho, que van a estar viendo muy frecuentemente.
Entonces sí necesitamos que los puedan conocer. El doctor ya nos habló de los principales síntomas. Ya lo habíamos comentado. Es esta sensación de miedo, preocupación, angustia, nerviosismo, desesperación. Hola. Es que pensé que estaban hablando. Ahí está. Diferentes sinónimos o diferentes acepciones con las que las personas o los pacientes nos manifiestan su ansiedad. ¿Ok? A veces le decimos, oiga, ¿usted se siente ansioso? No, yo me siento nervioso. Entonces, bueno, pues es que el nerviosismo es una variante, es una manifestación de la propia ansiedad. A veces el paciente no le da ese nombre, pero dentro de su sentir, de su experiencia, en lugar de llamarle ansiedad, le llama nerviosismo, o le llama angustia, o le llama temor, o le llama miedo, o le llama ansiedad, ¿ok? Acá el chiste está en que esa emoción que se convierte en un sentimiento, es decir, se hace persistente a lo largo del tiempo y empieza a generar una disfunción. Como bien decía el doctor, todos tenemos derecho a en algún momento sentirnos ansiosos, temerosos, con preocupación, con miedo. Cuando vamos a hacer un examen especial, cuando, no sé, en el momento que ustedes hagan su examen de titulación o el examen de residencia si deciden hacerlo, o que vayan a presentar una tesis, o inclusive hasta cuestiones un poquito más sencillas, como puede ser presentar un tema. Creo que por ahí hay un micrófono que está abierto y nos está metiendo algo de ruido. A ver, chequen por ahí. Para que no nos distraigamos mucho. Ok. Bueno, les decía, todos podemos tener estos momentos de estrés en los que nos sentimos así, con los síntomas que el doctor mencionó, con esta sensación del pensamiento negativo, catastrófico, no voy a poder hacerlo bien, a lo mejor me voy a equivocar en la presentación, me voy a equivocar en el examen, no tengo los conocimientos suficientes, todavía no estoy completamente preparado o preparada. Este tipo de pensamientos, que son los más comunes dentro de la ansiedad, se presentan. Y luego vienen los síntomas físicos. Estamos temblorosos, sudorosos, hay palpitaciones, hay sensación de falta de aire, puede haber dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, diarreas o estreñimiento, parestesias. Son síntomas frecuentes. Entonces ya ese día del examen ya me dio diarrea, un día anterior ya me dolió la cabeza, días anteriores andaba yo con palpitaciones o con la sensación de que me estaba ahogando y otras cosas por el estilo. Son síntomas principalmente de origen adrenérgico que están acompañando a la ansiedad. Y de la misma manera tenemos alteraciones en el sueño. Ya no dormí bien antes del examen, o a lo mejor eso puede pasar. En algunos pacientes se duerme de más, hay una excesiva somnolencia o sensación de fatiga o cansancio excesivo, que también forma parte del cuadro clínico. Bueno, pues a todos nos ha pasado. ¿En qué momento se convierte en un trastorno? ¿En qué momento ya es una patología que amerita un tratamiento? Bueno, hay dos condiciones principales. La primera es la del tiempo. Ya volvemos al tiempo, ya les he dicho que el tiempo es fundamental. A lo mejor algunos de ustedes no sé si hayan entrado a la plática que di ayer, antier, no me acuerdo cuándo la di. No, el viernes pasado, el lunes, no me acuerdo. Pero hablamos de algunos problemas del ritmo circadiano en adultos mayores. Bueno, pues ahí hablábamos de la importancia de que es el tiempo, no solamente que transcurra el tiempo, sino que transcurra de manera adecuada y saludable y que nuestro cuerpo esté sincronizado con ese paso del tiempo. Bueno, pues igual acá, el tiempo es muy importante. Entonces, para que podamos determinar que un problema de ansiedad ya es excesivo, debe durar mínimo 6 meses, hablando del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ok? De otros trastornos de ansiedad cambia el tiempo, pero del trastorno de ansiedad generalizada, 6 meses, mínimo. Entonces, si nos llega Juanito Pérez, y Juanito Pérez nos manifiesta síntomas ansiosos que han estado persistentes durante por lo menos 6 meses, en ese caso pensaríamos que Juanito Pérez tiene o puede tener un trastorno de ansiedad generalizada.
¿ok? 6 meses. A diferencia del problema de depresión, que son 2 semanas, acá se requiere de más tiempo, 6 meses. Ahora, ese no es la única condición. La otra condición, yo les decía que hay 2 condiciones. Una es la de tiempo. La segunda condición es la de disfuncionalidad. Yo puedo vivir bajo un ambiente de tensión y estrés continuo y estar siempre angustiado y siempre tenso y sin dormir bien. Y... A ver, espérenme. Sí. Ya, perdón. Ok. Les decía, cuando yo puedo vivir con esos síntomas, pero si esos síntomas están funcionando o haciendo que pueda yo funcionar adecuadamente, pues entonces no se considera un trastorno, ¿sale? Cuando me generan disfunción, cuando yo empiezo a tener problemas en el trabajo, con la familia, con mi círculo de amigos o inclusive conmigo mismo, sentirme excesivamente tenso, excesivamente cansado, fatigado, malestares físicos y demás, en ese caso ya está generando una disfunción y eso ocasiona que haya entonces ya un cuadro clínico sugerente de trastorno de ansiedad. Entonces, si ya ha durado más de 6 meses y está generando disfunción, podríamos ya llamarle un trastorno de ansiedad generalizada. Como bien lo mencionó el doctor, hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque hay varios padecimientos que dan síntomas de ansiedad y que no son consecuencia de la ansiedad. Ejemplo, el hipertiroidismo. Un paciente con hipertiroidismo puede tener alteraciones de sueño, alteraciones del estado de ánimo, sentirse acelerado, tener palpitaciones, tener sensación de ahogo, tener dolores de cabeza frecuentes, cambios en los ciclos de sueño, cambios en los ciclos de alimentación. Pareciera un trastorno de ansiedad, pero si yo evalúo la función tiroidea y eso ocasiona, o más bien, y eso sale fuera de lo normal, pues entonces estaríamos pensando que no es un problema ansioso, sino que es un problema tiroideo. Los síntomas de ansiedad, siempre son secundarios o siempre son de descarte. Si yo ya descarté el problema endocrinológico, si yo ya descarté el problema cardíaco, si yo ya descarté un problema pulmonar o respiratorio, pues entonces yo podría pensar en un trastorno de ansiedad. Si este paciente con síntomas ansiosos tiene un problema de endocrino, respiratorio, cardíaco o inclusive metabólico que pudiera explicar los síntomas que está teniendo, pues entonces me voy hacia allá, pensando que es una hipertensión descontrolada, pensando que es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, o pensando que es un problema cardíaco o es un problema respiratorio. Una vez que ese problema esté controlado o regulado y sigan los síntomas, pues entonces sí pensaría en el trastorno de ansiedad. Entonces tengamos mucho cuidado. Aquí nos puede pasar como el cuento de Pepito y el Lobo. A veces pensamos que es ansiedad, está usted ansioso, le vamos a dar su tratamiento y demás. Y cuando vemos, el paciente se murió. ¿Por qué se murió? Pues porque no era ansiedad, era un infarto. O se complicó, no era ansiedad, era un problema tiroideo. O era una hipertensión que no había sido diagnosticada. O algún otro padecimiento. Entonces, siempre es bueno, cuando tenemos un paciente que llega con nosotros con síntomas ansiosos de primera vez, la primera vez que lo vamos a ver, pues entonces hacerle un protocolo diagnóstico que incluya una evaluación tiroidea, evaluación de la presión arterial, chequeo a nivel cardíaco, chequeo de otras comorbilidades. Y si ese paciente en eso está bien, si no tiene mayores problemas, pues entonces sí pensaríamos en un trastorno de ansiedad. Lo mismo pasa con el uso de drogas y sustancias. Algunas drogas y sustancias o medicamentos pueden ocasionar síntomas ansiosos. Ejemplo.
Los estimulantes. Es muy frecuente que haya personas que consumen grandes cantidades de café, de bebidas energéticas, de suplementos alimenticios que traen algún estimulante, y eso está ocasionando los síntomas ansiosos. Entonces es importante que ustedes también puedan identificar esos motivos para poder diferenciar si se trata de un efecto farmacológico o un trastorno de ansiedad. ¿Sale? Una vez que ya llegamos al diagnóstico, al trastorno de ansiedad generalizada, los 6 meses mínimo, la disfunción, descartamos que no hubiera otros problemas que lo estén desencadenando, pues entonces iniciamos un tratamiento. Todo esto dentro del primer nivel de atención. Aquí el psiquiatra ni siquiera ha aparecido. El primer nivel de atención, y les toca o le toca a los médicos de primer contacto iniciar un tratamiento. El tratamiento, aunque el doctor mencionó varios medicamentos, el tratamiento de base, de primera línea, son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Los 5 que ya hemos platicado: sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina. Esos mismos se los vamos a mandar al paciente con trastorno de ansiedad generalizada, de la misma manera que lo hemos hecho. Se inicia la mitad de la dosis, alrededor de 10 días, y después de 10 días se continúa el tratamiento, ¿vale? Entonces, bien importante que ustedes puedan pues aprender y tener ahí claros estos medicamentos para que los puedan indicar una vez que lleguen al diagnóstico. Hay muchos médicos que sí llegan al diagnóstico, pero que no inician el tratamiento porque no saben o les da miedo iniciar un tratamiento. Entonces es importante que ustedes puedan ya iniciar esos tratamientos e iniciarlos bien, porque a veces, y eso ha pasado, inician la mitad de la dosis y así se queda. Y el paciente puede tardar 1 año, 2 años con la medicina y sigue tomando media pastilla. Y el paciente mejora, a veces sí mejora, pero parcialmente, solo una parte. Entonces es importante pues que el médico ahí le hubiera dicho: oiga, súbale hasta la dosis terapéutica, hasta la dosis correcta, para que pueda llegar al control de síntomas. Con respecto a los síntomas de ansiedad, de trastorno de ansiedad generalizada, una vez que se inicia tratamiento y que este tratamiento es efectivo, que logra mejorar los síntomas, ahí el doctor nos mencionaba que debería durar por lo menos 6 meses. Bueno, sí, en algunas literaturas mencionan 6 meses. Sin embargo, en la mayoría de las guías de práctica clínica y de los estándares de tratamiento, mencionan 1 año de tratamiento. Entonces, si yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y me van a dar medicamento, por lo menos va a durar 1 año para que pueda estabilizarme. Y después de eso, posiblemente se retirará el tratamiento. El tratamiento farmacológico es una parte del tratamiento, no es lo único. También tiene que ser enviado a terapia psicológica para que le puedan ayudar al paciente a identificar, a modificar o controlar síntomas de ansiedad. ¿Sale? Bueno, muy bien. No sé si haya alguna duda respecto a este tema, trastorno de ansiedad generalizada. ¿No? Ok. Bueno, aquí hago un paréntesis. Doctor, una pregunta. Dígame. Si hay, después del año, si hay remisión, ¿el paciente puede vivir ya toda su vida sin medicación? Sí. En un primer episodio de trastorno de ansiedad generalizada, sí puede. Denme un segundo, esperen, porque tengo aquí prendida la tableta. Ya hace más ruido. Sí. En un primer episodio de trastorno de ansiedad generalizada, donde iniciamos un tratamiento y logramos la remisión completa de los síntomas, después de 1 año se puede retirar y consideraríamos que el paciente está en remisión, no se ha curado. Eso es bien importante. En psiquiatría prácticamente nada se cura. De hecho, en medicina prácticamente nada se cura, solo algunas infecciones. Pero bueno, tenemos ya controlada la enfermedad. A veces el paciente, con la pura terapia psicológica, con lo que se le enseñó en la terapia psicológica, se puede controlar los síntomas y no necesita de más medicamento después de 1 año. Pero hay pacientes que tienen recaídas o que logran una mejoría parcial, no hay un completo control de los síntomas. En esos casos, el trastorno de ansiedad generalizada, como muchos padecimientos, se comporta como un trastorno crónico y eso ocasiona
que, pues que se tenga que dar el tratamiento ya de manera persistente. Entonces, en un muy buen porcentaje de los pacientes van a meritar un tratamiento persistente. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Doctor, sí, entonces en este caso, después de un año vive sin medicamento y recae, de nuevo habría que administrar el medicamento, ¿es correcto? Sí, de nueva cuenta y de nuevo otro año de tratamiento. Y se aplica la misma regla que para el trastorno depresivo. Se pueden dar 2 ciclos de tratamiento, son como 2 oportunidades para retirar el medicamento. Si después de esas 2 oportunidades el paciente sigue recayendo, la opción es dejar el tratamiento persistente, ya no se suspende, ¿vale? Ya es para toda la vida. Ok, entonces, pero a diferencia del trastorno depresivo mayor, son 6 meses, después es 1 año y ya después es persistente. Acá se considera 1 año, luego 1 año más y ya después es persistente. ¿Vale? Pero sí son 2 oportunidades para la retirada del medicamento. Si hay recaída o reactivación, se vuelve a dar. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Y si se vuelve a dar, hay que hacer otra vez este esquemita acerca de que primero la mitad de la dosis y después 10 días ya la dosis terapéutica. Sí, si el paciente ha dejado de tomar el tratamiento por lo menos 1 mes, lo reiniciamos como si fuera nuevo. Entonces ahí, Juanita terminó su tratamiento en enero, ¿ok? Luego febrero, marzo estuvo más o menos y en abril tuvo una recaída. Entonces en abril le volvimos a dar el medicamento. Entonces ahí Juanita ya llevaba 2 meses sin medicina. Cuando le volvemos a dar el medicamento, se lo damos como si fuera de primera vez. Media tableta, 10 días y ya posteriormente la tableta completa. Si llevara menos de 1 mes, ahí sí se puede reiniciar al 100%, se le da la tableta completa. Pero, esto es algo que generalmente se hace en psiquiatría. De acuerdo a las guías de práctica clínica, ustedes dan el tratamiento para una primera ocasión, le dan el seguimiento. Si mejora y se puede quitar la medicina, hasta ahí llegaría. Si tiene una recaída, pues pueden reiniciarlo. Sin embargo, la opción es que en esa primera recaída sea canalizado a psiquiatría, porque en esa recaída habría que evaluar otros factores u otros diagnósticos u otros tratamientos. Entonces, cuando el paciente tuvo una recaída o reactivación de síntomas, la mejor opción es enviarlo a segundo o tercer nivel de atención, que ya sería psiquiatría. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Les decía, vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay un caos terrible el día de hoy en cuanto a que las cuestiones de movilidad y porque está cerrado en todos lados. Justo ahorita estaba viendo lo de las noticias. Entonces, no sé si hoy había personas que van a ir a rotar. El plan es que yo sí voy a ir. Bueno, yo intento llegar. Espero irse. Ya vi el mapita y en teoría hago 30 días, pero sí llego. Entonces, revisen, quienes vayan a ir a rotar hoy, si es que haya alguien que hoy va a rotar, revisen el plan, revisen cómo se van a ir y demás. Al parecer, el Mexibus y varios medios de transporte no están funcionando. Entonces, si no se pudiera o si es mucho el riesgo de quedarse atorado, yo creo que la mejor opción es que el día de hoy no fueran. Pero se los dejo a su consideración. Como ustedes deseen, no tengo problema. Pero sí, revisen eso, porque ya en otro semestre, hace todo 1 año creo, me tocó así, uno de sus compañeros se quedó súper mega atorado, como 5 horas hasta que por fin logró dar la vuelta y regresar a su casa. Entonces, evitemos una circunstancia parecida. Bueno, pues vamos a continuar. Dentro de los trastornos de ansiedad, tenemos el trastorno de pánico, o también conocido como trastorno de ansiedad paroxística. Este trastorno de ansiedad se caracteriza por ser uno de los más intensos. ¿Por qué? Porque sus síntomas son muy fuertes y en muchas ocasiones ocasionan, valga la redundancia, que el paciente vaya a un servicio de urgencias. Los síntomas son tan intensos que el paciente lo confunde con un infarto, con un problema respiratorio, con alguna enfermedad grave. En muchas ocasiones el mismo paciente dice, siento que me estoy muriendo, y por eso van a urgencias. Entonces, los trastornos de pánico son muy importantes que ustedes los puedan diagnosticar porque justo, y aquí tiene que ver el diagnóstico diferencial. Hay ahí síntomas
hay ahí pues también un protocolo, hay que revisar otras circunstancias que se tienen que tomar en cuenta para evitar que podamos cometer un error. Como les decía hace ratito, a veces en urgencias le dicen, no, solo tiene ansiedad, ya, se le va a quitar solita, cosa que no es cierto, hay que dar un tratamiento, pero ahí el médico le dice eso y resulta que no era ansiedad, resulta que sí era un infarto o que era un desequilibrio metabólico o que era algo más grave inclusive. Entonces, bien importante que ustedes sepan cuáles son los principales síntomas y sobre todo que se haga el protocolo de diagnóstico diferencial para evitar generar algún error, ¿sale? ¿A quién le toca trastorno de pánico? A mí, doctor. Sale, para que lo vayas presentando. Sale, pues. Ahí se ve. Échale, ya lo estamos viendo. Bueno, compañeros, buenos días, buenas tardes ya. Soy su compañero Ángel Gabriel Molina Herrera, soy del grupo de al H8M9 y hoy les voy a presentar lo que es el trastorno de pánico. Vamos a empezar empezando a definir lo que es el trastorno de pánico. Básicamente se viene dentro de la clasificación del DSM-5, dentro de lo que es en los trastornos de ansiedad. Y dentro de este mismo se define un ataque de pánico como en definición del diccionario como ataques de pánicos imprevistos y recurrentes. Básicamente es una serie de ataques de pánico que se van llevando de forma consecutiva y de forma imprevista. Aquí es donde vamos a caer en una de las primeras clasificaciones. Pero primero, antes que nada, vamos a definir más o menos lo que es un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una aparición súbita del miedo o intenso y de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Este tipo de apariciones del ataque de pánico es muy rápido y es muy severo al narrar los síntomas. Incluso muchas personas van a referir dentro de lo que es este desarrollo del ataque de pánico como que se sienten que se van a morir. Y bueno, la mayoría de este tipo de síntomas se van a ir exacerbando justo con una misma retroalimentación de los mismos, que en un momento se los voy a expresar. Y ahora, esto es un ataque de pánico cuando se presenta de forma inmediata, pero ¿qué es el pánico? El pánico como tal es una vivencia de miedo o terror intenso que se genera una sensación de descontrol, desmayo o muerte inminente, siendo esto una parte de los síntomas del ataque de pánico. Dentro de esta sintomatología vamos a tener una categorización de 13 síntomas que se dividen de acuerdo de sus características principales de estos síntomas. Pero en un momento se los voy a comentar porque eso es parte del diagnóstico o de la sintomatología específica de lo que es un ataque de pánico. Hablando de lo que les había comentado antes, una de las cosas importantes que hay que diferenciar sobre lo que es el trastorno de pánico es por qué se provoca o por qué se origina el ataque de pánico. Bueno, pues aquí hay una clasificación muy chiquita que como tal si la buscan como clasificación de ataque de trastorno de pánico, pues no les va a salir. Pero se tienen especificado que hay dos tipos de clasificaciones que nos van a ayudar a a la tipificación de cómo se manifiesta estos ataques de pánico, que es uno esperado, que es cuando el paciente identifica la razón por la que está sufriendo el ataque de pánico, e inesperado, cuando no se tiene conciencia de qué es lo que le está provocando. Aquí es en donde entramos en los primeros diagnósticos diferenciales, porque, bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante con comorbilidades, que los ataques de pánico o el ataque de pánico se pueden ir desarrollando a la par de otro síntoma o otro trastorno mental. Pero no nos adelantemos, vamos a pasar a lo que es la epidemiología. Básicamente nos especifica el DSM-5 que hay una prevalencia del 2 a 3% en la población en un periodo de 12 meses, porque igual hay que especificar que un ataque de pánico no nos va a derivar a un trastorno de pánico. Un ataque de pánico puede derivarse por cualquier tipo de situación y de acuerdo a cómo nos presentemos en ese momento de nuestra vida. O bueno, diferentes factores que ya se los voy a comentar. Y en México igual sí existe esta
esta población, igual este porcentaje de población que han mantenido este tipo de que han sido diagnosticados con este trastorno, y tenemos también una prevalencia mayor en un porcentaje de la población, aproximadamente de un 23% de la población mexicana, que narra haber sufrido antes ya un ataque de pánico. Como les comentaba, un ataque de pánico no te va a diagnosticar como tal un trastorno de pánico. Ahora, también se especifica que la mayoría de la prevalencia de esta enfermedad se va a dar al final de las adolescencias y al inicio de la vida adulta. Básicamente vamos a tener una correlación bastante alta con lo que es el desarrollo de la enfermedad y también con los síntomas o síndromes que se hayan clasificado dependiendo de la persona. Y aquí es igual donde entra lo que les había comentado, donde entra la estadificación de los ataques de pánico, hablando en que ciertos trastornos, como lo que es el trastorno postraumático, puede generar ataques de pánico y derivar a un trastorno de pánico. Pero estos tipos de trastornos se derivan de edades más tempranas. Básicamente esto es como una consecuencia de ciertos trastornos mentales y se puede derivar hacia lo que es el trastorno de pánico. También hay que tener en cuenta que afecta con una mayor frecuencia a lo que es a las mujeres, con una prevalencia mayor del 2-1, o sea, de que las mujeres tienen doble probabilidad de padecer este tipo de trastorno. Y bueno, hablando de la etiología, la dividimos en tres, van a ser de forma temperamentales, ambientales y genéticos o fisiológicos. Cabe destacar que este es un ciclo de retroalimentación de acuerdo al síntoma que se vaya presentando. Hablamos de lo que son síntomas de una etiología temperamental a la reactividad del paciente respecto a este tipo de eventos. ¿A qué me refiero? O sea, son cosas inherentes de la actitud de la persona, por ejemplo, lo que es una afectividad negativa o neuroticismo y la sensibilidad a la ansiedad. Básicamente, si la persona es muy sensible a las cosas que tiene en su alrededor, o si tiene una actitud deprimida, o incluso si te lleva a tener trastornos de depresión mayor, puede llegar a desencadenar este tipo de síntomas. Ahora, hablando de que una historia de episodios de miedo, los episodios de miedo se van a clasificar a un ataque de pánico incompleto. ¿A qué nos referimos a un ataque de pánico incompleto? Igual se va a referir en la parte del diagnóstico de esta enfermedad, en donde se tiene que cumplir al menos más de igual o mayor a 4 síntomas de los 13 que les había presentado, pero si no se llegan a presentar esa cantidad de síntomas, se le llama un ataque de pánico incompleto o episodios de miedo. Ahora, de acuerdo a los ambientales, vamos a tener que las historias de experiencias infantiles de abusos sexuales o malos tratos físicos son más recurrentes al trastorno de pánico, en algunos otros con trastornos de ansiedad. Y es a lo que les había comentado antes sobre la especificación del trastorno de pánico o de los ataques de pánico, que pueden ser derivados de otros tipos de trastornos. Ahora, hablando de la parte genética, hay varios estudios que, bueno, los investigué, pero no me quedaron tan claros, en donde ciertos patrones genéticos o moleculares dentro de lo que es la cadena del ADN pueden predisponer al desarrollo, a la sensibilidad que tenga una persona al estímulo de sus ambientes, que le van a conferir cierta vulnerabilidad al desarrollo de este tipo de trastornos. Y hay modelos actuales de sistemas neuronales que ¿cómo se llama? Que interpretan, bueno, que van a dar un desencadenamiento o una mayor sensibilidad de desarrollar este tipo de ataques con más frecuencia. Hablando de lo que se van a resaltar papeles claves dentro de lo que es la amígdala y estructuras relacionadas. Y lo que les puse al lado es un esquema de una teoría que basa el desarrollo del trastorno de pánico a un modelo afectivo-conductual, en donde se llama confinamiento pavloviano, y van a tener tres canales, en donde les voy a mencionar que el primero es la hiperventilación, el segundo es la sensibilidad a la ansiedad o las sensaciones corporales, y la tercera es la parte de las señales externas.
Se los explico rápidamente, es un esquema que se ve complejo, pero la verdad está un poquito más sencillo, que dentro de la parte fisiológica de lo que es el desarrollo del ataque de pánico, vamos a tener como síntoma principal la hiperventilación, que esto puede ser desencadenado de acuerdo a cuestiones de estrés o ansiedad, o factores que puedan predisponer la hiperventilación, por ejemplo, un ejercicio bastante intenso. Esto nos va a llevar a una exacerbación de los síntomas corporales o de las sensaciones corporales que tenga la persona, y esto es más parte cognitiva del paciente, que es más sensible a este tipo de sensaciones. Por ejemplo, podría decirse que comienza la hiperventilación, que siente que le falta el aire y que se va a morir, y es cuando empieza el pánico. Y el pánico va a generar más hiperventilación y va a aumentar y retroalimentar lo que es la parte de lo que es la sensación del pánico. Ahora, hablando de la parte de la sensibilidad a la ansiedad, bueno, de las sensaciones corporales, vamos a tener que la persona es más sensible a sentir ansiedad, o si ya tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado con las características que ya nos había comentado nuestro compañero, van a tener una reinterpretación. ¿A qué me refiero? Que van a tener ¿cómo se llama? Una fijación específica al desarrollo de ciertos eventos catastróficos. Podría la persona, de acuerdo a una situación que le genera ansiedad, malinterpretar lo que le vaya a pasar o sobrepensar, como estamos acostumbrados a decirlo. Sobrepensamos demasiado esa actividad y pensamos que nos va a pasar lo peor del mundo, y eso va a afectar las sensaciones corporales de la persona, lo que lo va a llevar al pánico. Y el pánico lo va a llevar a la hiperventilación y se va a volver al ciclo de retroalimentación. Ahora, hablando de la tercera vía de las señales externas, hablamos que las personas tienen una perspectiva diferente a lo que es la parte del ¿cómo se llama?, del medio externo. O sea, básicamente puede llegar a presenciar un evento muy fuerte, un accidente, no sé, un evento traumático, y esas señales externas le van a provocar la ansiedad le va a provocar la hiperventilación y le va a empezar a dar la parte de las sensaciones corporales y otra vez al pánico. Y como aquí dice, en la parte del cuadrito punteado, es una autoeficiencia hacia lo que es el pánico. Básicamente todos estos estos factores van a desencadenar un ataque de pánico, y por eso es lo que hablamos que un ataque de pánico es con síntomas bastante graves que pueden llegar a ocasionar a la persona la sensación de casi morir, porque de cierta manera la parte de lo que es la hiperventilación nos va a causar una acidosis sanguínea y puede llevar a una desaturación de la persona, y pues puede llegar a presentar daños fisiológicos reales, y pues es altamente grave si no se llega a atender a tiempo. Bueno, de acuerdo a los síntomas, vamos a tenerlos divididos de acuerdo a cognitivos y somáticos. Dentro de los somáticos pueden llegarlos a dividir en la parte de lo que es relacionado con la hiperventilación, pero básicamente caben dentro del mismo saco, que son síntomas más fisiológicos o más palpables de acuerdo a la persona, hablando en el sentido de que se manifiestan más, pues. Dentro de los síntomas cognitivos tenemos el miedo a morir, el miedo a volverse loco, a perder el control, y la sensación de irrealidad o de sentirse raro. Incluso pueden llegar a sentirse desconectado del entorno, o lo que se le llama es despersonalización. Dentro de los somáticos podemos encontrar varios, que puede ser el dolor, molestias torácicas, mareos y sensación de inestabilidad o desmayo, sensación de ahogo, sofocos, escalofríos, y esos pueden entrar dentro de lo que es la parte de la síntomas hiperventilatorios. Y también podemos tener sofocos, escalofríos, náuseas y malestar abdominal, entumecimiento y paresias, palpitaciones y aceleración de frecuencia cardíaca. Esto es también consecuencia de la parte de la que es la hiperventilación, y vamos a tener una sensación de disnea o de ahogo, sudoración y temblores y agitación. Dentro de estos síntomas, como le recuerdas, son 13, si lo cuentan van a ser 13. Estos síntomas se tienen que presentar mínimo 4 para poderse diagnosticar como un ataque de pánico. Y cuando se diagnostica el ataque de pánico, se tiene que diagnosticar si es un trastorno
o en una especificidad de trastorno. ¿A qué me refiero? Pues si hay un ataque de pánico con cierta frecuencia, con unas características de que el pánico es inesperado, puede entrar a lo que es el trastorno de pánico. Pero si es esperado, pues tenemos que empezar a hacer el descarte de los síntomas. Bueno, el descarte de que se puede presentar alguna otra afectación que le puede presentar el pánico. Ahora, dentro de la sintomatología, que igual nos va a ayudar en el diagnóstico, este tipo de ataques de pánico se van a llevar aparte con lo que es la parte de la presentación de algunos de los siguientes hechos, que es la inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Importante hablar de las consecuencias, porque muchas personas tienen esta parte de lo que es la ansiedad de poder sufrir este tipo de ataques, y pues esto se lo especificaba en el libro como miedo a tener miedo. Es curioso porque igual también hay un diagnóstico diferencial con lo que es la agorafobia, pero la agorafobia es más que nada atendido a lo que es los ataques de pánicos específicos. Ahora, otro es el cambio significativo de la mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. También está la alteración de que no se puede atribuir los efectos fisiológicos de una sustancia, o sea, de que no se presenten, ¿cómo se llama?, fármacos relacionados con el ataque, y también si la alteración no se explica mejor dentro de lo que es un trastorno mental. Si se dan cuenta, estos síntomas igual nos van a servir para la parte del diagnóstico. Básicamente vamos a tener que cumplir todos estos criterios de la sintomatología de acuerdo a lo que es el DSM-5, y también se tiene que hacer una evaluación médica exhaustiva, donde se tiene que hacer una buena historia clínica hablando de los que son la parte desencadenante de lo que es el ataque de pánico. Y pues, si no se ha presentado el consumo de alguna sustancia médica, una afectación médica general, o más fisiológica, aunando a lo que son enfermedades como lo es el hipertiroidismo, lo que son otro tipo de enfermedades, pues. Ahora, dentro del diagnóstico, igual los pacientes tienen crisis de angustia recurrentes y no específica con frecuencia, y pues básicamente van a tener uno o igual de un ataque seguido a uno o ambos. Bueno, perdón, se los voy a leer más tranquilo. Se va a presentar un ataque seguido a otro o acompañado de los síntomas que les había comentado. Esto con la duración aproximada de un mes. Básicamente vamos a tener alguna de las sintomatologías que les había mencionado aquí, más un ataque de ansiedad, y se van a ir seguidos durante un mes, y tienen que ser continuos. Dentro de lo que les había comentado, igual existe la presentación de un síntoma de preocupación persistente al sufrir una crisis de angustia, adicionales a la preocupación sobre las consecuencias que puede tener, como el perder el control o volverse loco, y la respuesta conductual inadaptada a la crisis de angustia. Y pues este es ya aunado al comportamiento de la persona, que puede llegar a evitar actividades como el ejercicio, situaciones sociales que le van a hacer, que lo orillan a prevenir este tipo de ataques. Ahora, de acuerdo al diagnóstico diferencial, vamos a tener que tenemos varios aspectos que evaluar, en donde tenemos que tener en cuenta, en donde vamos a tener en cuenta si hay una predisposición a trastorno de ansiedad debido a otra condición médica, ya sea hablándose de lo que le habíamos comentado en la exposición pasada, que básicamente no llega a presentar alteraciones de tipo metabólico, como lo que es el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, la feocromocitoma, o disfunciones vesiculares, trastornos convulsivos o alteraciones cardiopulmonares. Principalmente esto, hablando de lo que son las alteraciones cardiopulmonares, porque es una de las, como les habíamos comentado en el mecanismo de la retroalimentación del pánico, tiene mucho que ver con la aparición de los síntomas. También si no hay otro trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos,
Igual si no hay otro trastorno mental antecedente a lo que sea el ataque de pánico, con características asociadas a lo que es el mismo, como puede ser el trastorno de ansiedad o trastornos psicóticos. Ahora, para el tratamiento, principalmente vamos a tener dos vías, vamos a hacer la psicoterapia y los antidepresivos o benzodiazepinas o ambos. Básicamente vamos a tener una terapia integrada en donde el principal medio de tratamiento va a ser la psicoterapia, e incluso algunos pacientes sin un tratamiento específico pueden llegar a recuperarse de este tipo de trastornos. Y sobre todo si se continúan expuestos en situaciones en las que se han producido ataques, si la persona se ha aislado, tiene bien identificado las situaciones que le desencadenan este tipo de ataques, pues pueden algunos pacientes remitir sin ningún tipo de tratamiento. Y para casos más, para casos más graves, ya existe el tratamiento farmacológico, en donde se le van a aplicar principalmente antidepresivos. En este caso tenemos un diagrama de flujo en donde vamos a tener que primero vamos a hacer una evaluación de tratamiento, donde tenemos que evaluar características de la persona de hacer un descarte primero médico para descartar de que sean problemas fisiológicos, principalmente cardiopulmonares, por el hecho de que se sustenta básicamente a la hipoventilación. Y primero vamos a tener que sacar a la persona del ataque de pánico, cómo es reteniéndola en un lugar y esperando a que el ataque de pánico termine, y pues básicamente aislarlo del evento que le causa el pánico. Es complicado porque los pacientes pueden llegarse a poner muy graves en este tipo de episodios, y lo mejor sería hacer una contención igual a lo que se hacen con la parte de lo que son los ataques de crisis de ansiedad, pero con un poquito más con un mejor manejo médico por el tipo de síntomas que pueden llegar a presentar. Ahora, hablando de lo que es la terapia, se recomienda una terapia conductivo-conductual o comportamental, y pues se tiene que hacer una evaluación de al menos de 4 semanas o de 6 semanas, dependiendo de cómo se vaya manejando el tratamiento. Y si no hay respuesta después de esta terapia, se van a pasar a lo que es la parte de los medicamentos. Vamos a empezar con lo que es el inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, y si no, vamos a pasar a lo que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Vamos igual a tener casi los mismos lapsos de respuesta, solo que aquí vamos a aumentar que si no hay de 4 a 12 semanas una respuesta de estos medicamentos, hay que ir cambiando a lo que es la parte del medicamento que se está presentando. Esto hasta llegar a las últimas instancias, que es el último medicamento, recomendado, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Aquí le dejo una tabla con los, principales medicamentos principales medicamentos que forman parte de estos grupos, con algunas indicaciones que se dan. Y pues básicamente esas son las líneas de tratamiento farmacológico que tenemos dentro de lo que es la parte del tratamiento del trastorno de pánico. Igual, si la persona puede llegar a presentar el ataque de pánico, puede ser por muchas situaciones, pero tenemos que hacer la distinción de cada cuánto pasan este tipo de trastornos para poder hacer un mejor esquema de tratamiento. Y hablando de las comorbilidades, es una enfermedad con altos índices de comorbilidad, porque se deriva de acuerdo a otros tipos de trastornos, como lo que es el trastorno del ¿cómo? Puede producirse después de otro tipo de trastornos, como ya les había comentado, como lo que es principalmente el trastorno el postraumático, y pues podemos ayudarnos de este tipo de antecedentes para marcar una gravedad de la enfermedad.
Y también tenemos una alta relación de lo que es la parte del trastorno depresivo mayor, que muchas personas llegan a desarrollar depresión o trastorno depresivo mayor después de ser diagnosticado del trastorno de pánico. Y pues básicamente hay igual otro tipo de desarrollo de este tipo de trastornos relacionados con lo que es el consumo de sustancias. Básicamente muchas personas, para aliviar los síntomas del pánico o saber que, bueno, cuando tienen bien conocidos cuáles son los factores que desencadenan lo que son los ataques de pánico, suelen llevar al consumo de sustancias, esto principalmente para tranquilizarse. Uy, aquí les había dejado un video para que era mira, aquí está. Resumen de lo que... ¿Qué es el trastorno de pánico? Pues es un problema que consiste en... Bueno, ¿sí puedo reproducirlo, doctor? Yo creo que mejor lo vamos a subir al Classroom, porque ya es la 1 y pues ya, de hecho, yo creo que mejor lo vamos a que me lo mandas o lo pones ahí y yo lo subo al Classroom para que lo podamos ver. Si en alguna en la siguiente clase tenemos ahí un espacio de tiempo, que yo creo que sí me puedo yo callar un rato porque hablo y podemos ver el video, ¿sale? Pero sí, el video ahorita yo creo que le damos pausa. ¿Cuánto dura? 8 minutos. No, sí, mejor le damos pausa ahorita y lo vemos en la siguiente clase, ¿sale? Ok. Bueno, no, muy bien, gracias. ¿Ya qué faltaría? No, nada más eso, ¿no? Las referencias. Sí. Bueno, sería todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como el doctor ya se los estuvo mencionando, el trastorno de pánico principalmente pues, es un trastorno de ansiedad. Es un problema donde el miedo, la preocupación, angustia, nerviosismo, estrés, como ustedes quieran llamarle, se sale de control, pero de forma aguda. Mientras el trastorno de ansiedad generalizada es crónico, es de ayer tuve palpitaciones. Hoy en la mañana tuve ahí ideas negativas, estaba yo pensando que algo malo me iba a pasar, que no iba a poder hacer mis actividades. Hoy en la noche pues tuve insomnio, mañana me dio diarrea. Entonces los síntomas se hacen persistentes, se mantienen a lo largo del tiempo, pero ahora sí que se van dando su tiempo. Va primero uno, luego sale otro, de repente sí van dos juntos y demás. Pero esa es la evolución del trastorno de ansiedad generalizada. Mientras que el trastorno de pánico, todos los síntomas llegan en un solo punto, en un solo momento. Y por eso es que el paciente lo vive como una crisis. Por eso le llamamos crisis de pánico. Todo al mismo tiempo. En este momento, temblores, palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza, náusea, miedo, preocupación, angustia muy, muy intensa, inclusive miedo a morir. Ideas negativas, catastróficas, mi familia ya nunca más me va a volver a ver, ya lo más seguro es que ya no vuelvo a ver la luz del sol, me voy a morir en este momento o en los siguientes minutos. Entonces, todos los síntomas, tanto físicos como emocionales y también cognitivos, que tienen que ver con los pensamientos, llegan en un solo momento y el paciente los vive como una crisis. Y esa crisis generalmente es explosiva. Casi siempre los pacientes dicen, me empecé a sentir mal y en 10 minutos, en 20 minutos, yo ya me estaba sintiendo pero terriblemente mal. O sea, no es algo que evolucionara a lo largo de todo el día o a lo largo de varios días. Es súbito y explosivo. 5 minutos, 10 minutos y el paciente ya está terriblemente mal, ¿sale? Por ahí vi un video, a ver, aparte que el doctor nos muestre, vi un video de una persona, un pintor, creo que es pintor de casas, que está en el techo, hay una cámara que lo está filmando, y estando en el techo de ahí que está pintando, empieza a tener una crisis de pánico. Y aunque no se escucha, uno lo puede ver cómo el hombre se desestructura. Se le nota la cara de terror, empieza a dar vueltas en su propio eje, empieza a sentirse mareado, inclusive abre las manos porque siente que se va a caer, hasta que afortunadamente alguien ya llega y lo agarra para que no se, porque obvio estaba en el techo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de cómo puede cursar una crisis de pánico.
La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de crisis, pues dicen, me estoy muriendo y se van a urgencias. La mayoría de las veces ahí es donde los vamos a encontrar. Llegan a urgencias, inclusive llegan tan sintomáticos que muchos de ellos los pasan a choque. Así de, pues pareciera que se viene infartando, el hombre está diaforético, pálido, taquicárdico, y ya que lo pasan ahí a cama de choque o a la revisión, pues se dan cuenta que sí, a lo mejor sí trae una taquicardia, pero que no hay una afectación cardíaca, no hay un infarto, no hay alguna lesión cardíaca, pulmonar, metabólica o cualquier otra cosa que pueda explicar los síntomas. Entonces, en ocasiones, pues en ese caso se piensa en una crisis de pánico. Estas crisis de pánico pueden estar aisladas. Tal vez yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada y dentro del trastorno de ansiedad, ahí un día tuve mucho estrés y ese día hice una crisis de pánico. Pero fue la única, no hubo una nueva, no hubo una repetición. En ese caso, solo es una crisis. Cuando ya se repite, como decía el doctor, cuando ya son 2 o más crisis, y esto ocurre en un periodo de por lo menos un mes, ya platicamos del tiempo, por lo menos un mes, donde tenemos 2 o 3 crisis de pánico frecuentes o más, en esos casos, pues ya podríamos hablar de un trastorno de pánico o trastorno de ansiedad paroxística. ¿Sale? Entonces, cuando nuestro paciente dice, esto ya me pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, por lo menos en este último mes, ahí ya lo clasificaríamos como un trastorno de pánico. Y es uno de los trastornos de ansiedad más severos y más discapacitantes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues el protocolo que se debe de hacer, hay que revisar que no sea un problema endocrinológico, que no sea cardíaco, que no sea hipertenso, que no sea respiratorio, que no sea metabólico. Y si después de todo eso hemos descartado que hubiera algún problema que lo pudiera ocasionar, pues entonces damos el diagnóstico de crisis de pánico o de trastorno de ansiedad paroxística. El tratamiento principal, pues es los medicamentos que ya hemos comentado, que el doctor también nos comentó, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Los otros, los duales como la venlafaxina, duloxetina, o los IMAOs como la imipramina y otros más, clormipramina también, sí se pueden usar, de hecho son medicamentos que se ocupan en el trastorno de pánico, pero ya son segunda o tercera línea de tratamiento. Esos tratamientos se dejan ya para segundo o tercer nivel. El médico de primer contacto inicia el inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, ¿sale? Y generalmente con eso se logra controlar este tipo de síntomas. Ahora, aquí viene una diferencia. Mientras el trastorno de ansiedad generalizada y también el trastorno depresivo mayor se toma la medicina y se aguanta, así de pues se tiene que aguantar 4 a 6 semanas en lo que la medicina hace efecto. Ahí hay que tener paciencia. En el caso del trastorno de pánico, es muy difícil que se pueda aguantar, porque los síntomas son muy intensos. De hecho, hay pacientes que en una crisis de pánico se lanzan por un edificio, o se echan a correr y los atropellan, o hacen algo que los pone en riesgo. Entonces, esperar 4 semanas, 6 semanas para que se le quite el trastorno de pánico es demasiado tiempo y es mucho el riesgo para nuestro paciente. En ese caso, habría que dar un ansiolítico, ¿ok? Es un medicamento que específicamente está diseñado para el control de los síntomas de ansiedad. ¿Cuáles son los principales ansiolíticos? Pues las benzodiazepinas. Ahí el doctor nos lo mostró en su tabla de tratamientos. Las benzodiazepinas son los principales ansiolíticos. No son los únicos. Hay antihistamínicos, hay antihipertensivos y otros más que también tienen efecto ansiolítico. Pero los principales son las benzodiazepinas. Para el trastorno de pánico, hay 2 benzodiazepinas que son las que están aprobadas e indicadas, ¿ok? Porque, bueno, le podemos dar lo que quiera. Yo le puedo poner diazepam
Y eso, de hecho, eso se hace muy seguido en los servicios de urgencias, les ponen diazepam para controlar una crisis de pánico. El diazepam no es un tratamiento de elección para las crisis de pánico. Hay tratamientos de elección. ¿Cuáles son esas dos benzodiazepinas? Y eso va a venir en el examen. El lorazepam y el alprazolam. Esas dos son las únicas benzodiazepinas aprobadas para los trastornos de pánico. ¿Ok? ¿Se pueden usar otras? Sí se puede. Pero no son las más adecuadas, no son las que mejor funcionan. A veces algunas traen otros efectos secundarios. Entonces, si yo estoy en el rancho y lo único que tengo es clonazepam, pues le doy clonazepam, no hay de otra. Pero si estoy en el centro médico y tengo a disposición, bueno, centro médico de Dinamarca, porque ni aquí, tengo a mi disposición todas las benzodiazepinas, pues uso las correctas, y las correctas son lorazepam o alprazolam. El lorazepam en dosis de 0.5 miligramos a 1 miligramo. ¿Ok? Se le da el tratamiento y llega Juanita con una crisis de pánico. Yo ya le hice su electrocardiograma, ya la revisé, a lo mejor le mandé a hacer algunos laboratorios rápidos. Me doy cuenta que no, que está estable metabólicamente, no hay un problema cardíaco, no hay hipertensión, o no hay algo que explique los síntomas. Y ella me dice que trae todo el cuadro clínico característico de una crisis de pánico. Bueno, pues entonces a Juanita le vamos a dar una tableta de 1 miligramo de lorazepam. La dosis es de 0.5 a 1. Se lo damos y generalmente con eso logra controlar la crisis. Si después de 10 a 15 minutos no se ha logrado controlar, podemos repetir la dosis. Le damos otra tableta de lorazepam. Lo mismo sucede para alprazolam. Pero alprazolam, la dosis de alprazolam es de 0.25 a 0.5. Entonces, yo puedo tener tabletita de 0.5 y le doy la mitad o le puedo dar una completa. ¿Ok? Y igual, 10-15 minutos si no mejora, le vuelvo a repetir la dosis. ¿Ok? Y con eso controlamos las crisis de ansiedad. Ese es el tratamiento correcto que en el servicio de urgencias deberíamos darle a los pacientes con trastorno o con crisis de ansiedad. En muchas ocasiones les dan otras cosas que no son adecuadas, pero bueno, pues así es Dinamarca. ¿Sale? O a veces es lo que tenemos, a veces, a mí me ha pasado. Llega un paciente con una crisis de pánico severa a urgencias, no tenemos eso. ¿Y qué tenemos? Lo único que tengo es clona. Pues le damos clona. Le damos 1 miligramo de cloma y pues, su bendición y a ver cómo le va. ¿Le va a ayudar? Sí le va a ayudar, pero no es el tratamiento más adecuado. ¿Sale? Bueno, generalmente en esta clase vemos cómo se hace una receta de un medicamento controlado, que en este caso son las benzodiazepinas, el alprazolam o el lorazepam, para que ustedes cuando sean médicos ya titulados, tengan su cédula, puedan hacer una receta y la hagan de manera correcta. ¿Sale? Para que así si les llega un paciente con un trastorno de pánico, puedan indicar este tipo de medicamentos, puedan recetar este tipo de medicamentos. Ustedes pueden hacerlo ya ya estando titulados obviamente, tienen esa potestad, la Ley General de Salud así lo menciona y así debe de ser. Ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero sí nos vamos a robar unos minutitos de la siguiente clase para que podamos saber cuáles son, es sencillo, es bastante sencillo, cuáles son las especificaciones de una receta para que se pueda indicar una benzodiazepina. ¿Sale? Bueno, pues aquí le vamos a dejar, ¿ok? Y ya el siguiente lunes nos volveremos a ver. Ok, doctor, muchas gracias. Dale, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor.